¿De qué depende? Que escribe Lucas que algo depende. Ya. Entonces, comenzamos. Primera clase. Entonces lo que vamos a hacer es resolver alguna duda si es que ustedes vieron el video y les quedó alguna duda respecto a la evaluación, las notas, bueno, en realidad las evaluaciones que tenemos. ¿Ya? Si tienen alguna duda pueden escribirme en el chat y yo lo respondo inmediatamente, ¿ya? ¿Algún desacuerdo, reclamo, descargo? ¿Ya? De momento no veo nada, así que, bueno, de todas maneras, cualquier duda respecto a este Ramos Cortacabezas, la verdad es que no debería porque lo que nosotros vemos ahora son cosas que yo siento de que se requiere un poco de álgebra, no, de hecho ni siquiera de álgebra, yo diría de un poco de aritmética simple. Se pueden descargar programas, pero yo diría para la última parte del curso, ¿ya? Ah, mira, aquí César me dice que no entendió los números negativos binarios. Ya. Sí, me preguntan también respecto al material de estudio que recomendé. El libro es, recuerden, Fundamentos de Sistemas Digitales de Thomas Floyd. Ya puede servirles cualquier versión. ¿Ya? De hecho, yo tengo una antigua, así. De hecho, déjame ver que si la tengo por acá a mano. No, se me perdió el libro, acá está. No encontré mi versión. Ah, acá está. No, en definitiva no lo veo. Probablemente después lo vaya a encontrar. Pero yo tengo como la séptima por ahí. Ah, muy bien que todo tengan en WhatsApp, porque de verdad que es súper bueno el libro, ¿ya? Entonces, como les digo, lo que vamos a ver hoy día es sistemas de numeración, ¿ya? Me preguntaban algo respecto a las notas, ¿cierto? Miren, la nota de exhibición en su unidad académica es un 5, ¿ya? Así que, de momento es eso, ¿ya? Si es que nos cambian por ahí las reglas, yo se lo voy a hacer saber, ¿sí? Ya, vamos a entonces a comenzar ya para que veamos los contenidos del día. Primer tema, vamos a ver sistemas numéricos y conversión entre ellos, ¿ya? Sistemas numéricos. Sistemas numéricos posicionales. Voy a acercar un poco el micrófono. Ahí. Posicionales. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. Y conversión entre sistemas. Yo creo que si vemos eso hoy día vamos a estar súper bien. Claramente me pregunta Antonia si pueden haber rojo en las notas. Lógicamente, pero no es la idea, ¿ya? Así que vamos a hacer todo el esfuerzo para que les vaya a todos muy bien, pero que ustedes también lo hagan, ¿ya? Conversión entre sistemas. Conversión entre sistemas. ¿Ya? A eso vamos a apuntar hoy día. Después en la clase siguiente vamos a hacer suma, resta, multiplicación, división, esas cosas, ¿ya? Y representación de números con signos. Voy a agrandar un poquito el chat, que como que escribieron mucho, ya. Entonces, primer tema. Sistemas numéricos. Yo imagino que ustedes ya el sistema decimal lo conocen, bueno, lo ocupamos siempre, ¿cierto? Sí, por si acaso hay material en el aula, ¿ya? Y el sistema decimal, ¿cómo nosotros lo trabajamos? ¿Y a qué me refiero con posicional también? Miren. Pensemos en este número. Este número es el 367. ¿Ya? 367. ¿Cómo nosotros sabemos qué dígito es más relevante, por ejemplo, en este número? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué número más importante? ¿El 3 o el 7? ¿Qué me dirían? El 3, ¿cierto? Ya, por ahí dicen la centena. Efectivamente. Sabemos nosotros que este número es más relevante por el hecho de que tiene un mayor peso asignado, ¿cierto? Que por ejemplo ese, si por algún motivo a mí al anotarlo, en la comunicación, algo se perdiera, por ejemplo, si se perdiera el 7, el daño no sería tan grande, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su posición sabemos que es más relevante. Si yo quisiera obtener el valor de estos números, o de este número en realidad, fíjense que yo dije que es decimal. La base de ese sistema es 10. ¿Yo qué tendría que hacer entonces? Miren. Vamos a ver si me anda bien ahí. Ahí. Vamos a tener entonces que va a ser el primer dígito por 10 elevado en este caso a, fíjense ahora lo que voy a hacer. La primera
en este caso el primer dígito, que va, por decirlo así, más a la derecha, tendría un peso de 0 su exponente. El siguiente, 1 su exponente. Y el tercero sería 2 su exponente. Sí, está muy cerca, sí. Está bien lo que escribió César. Escribe que es 10 por 100, ¿cierto? Pero lo podemos ver así, miren. 10 elevado a 2. Fíjense que lo que estoy haciendo es simplemente tomar el dígito que está acá, lo multiplico por la base del sistema que es 10, ¿cierto? Esa base que está ahí. Y luego simplemente pongo el exponente que corresponde según la posición en la cual se encuentra. ¿Sí? Y continúo. Tengo entonces más el otro dígito, ¿cierto? Que sería el 6. El 6 no le puse ningún color. Bueno, pongámoslo en negro nomás. Y quedó en negro. Por 10 elevado a ¿cuánto? El exponente que le corresponde según su posición, ¿cierto? Que sería en este caso S1. Y le vamos a poner otro nombre verde al otro. Al 7. 7 va a ser verde. Espero que ustedes vean los colores con la calidad en que está, ¿ya? Y por último, entonces vamos a hacer eso. Más el dígito, ¿cierto? Acá, que es 7 por la base del sistema, elevado al exponente que le corresponde. Que sería en este caso 0. Uno podría decir, bueno, en realidad era 1, ¿cierto? El resultado, pero para que ahora nos quede claro cómo nosotros vemos eso, vamos a dibujarlo completo, ¿ya? Ahí lo tenemos. ¿Lo ven ahora sí? Ya. Entonces, tenemos entonces que es... Ya, muy bien. Ya. Disculpen el inconveniente, pero vamos a seguir trabajando. Si logramos ver esto hoy día, estamos súper bien. Ya, por 10 elevado a 1. Y si no, como les digo después, en el caso de algún evento en el cual ya, no sé, se corte 3 veces o algo por el estilo y ya no se pueda, ahí tendríamos que suspender dicha sesión y simplemente yo les subiría un video. No es el ideal, pero hay que ponerse en todos los casos, ¿ya? ¿Se fijan? Y entonces así ustedes pueden saber que el dígito más significativo en este caso sería el de más a la izquierda, sería el 3. ¿Sí? Y simplemente en cada una de estas posiciones nosotros veíamos que el exponente partía de 0, acá, por ejemplo, este era 0, después teníamos, y lo vamos a escribir acá también para que ustedes lo vean, era por ejemplo así, si este era el 3, 6, 7, teníamos entonces cierto exponente que era 2, después 1, después 0. ¿Ya? Estamos hablando de los exponentes. Ya. ¿Y qué pasa si yo calculara eso? ¿Cuánto me da al poner los datos en la calculadora? Puede parecer muy... No, de momento vamos a estar bien con este. La verdad es que el Word al menos yo lo manejo para estas cosas, así que ahí vamos a improvisar. Pero vamos a considerar una de esas, el pena al ritmo que vamos. Ya. Entonces, vamos a tener que de hecho nos da lo mismo. Ustedes podrían decir acá, bueno, entonces, ¿para qué hicimos toda esa conversión si me da exactamente lo mismo? No tiene sentido, ¿no? En realidad, sí lo tiene, porque lo que acabamos de hacer ahora es lo mismo que vamos a aplicar al momento de estar trabajando con otros sistemas. Porque lo que acabamos de ver ahora es simplemente cómo nosotros vemos el valor de un número en el sistema decimal, lo cual no cambia nada, ¿cierto? Pero miren lo que pasa si yo trabajo ahora, por ejemplo, con otro sistema. Le voy a presentar el sistema binario. Ahora con binario, vamos a ver lo siguiente, miren. Ups, ahí sí. Binario. ¿Qué pasa con binario? Nosotros vamos a tener la siguiente cantidad de dígitos, miren. Vamos a tener que los dígitos van a ser, ustedes ya lo conocen, ¿cierto? 0 y 1. ¿Cuál es la base del sistema? Ya, aquí me dijo 2, pero vamos a ver por qué yo puedo decir que es 2. Fíjense lo siguiente, para el caso decimal, esto lo voy a dejar acá arriba porque esto fue unas cosas que me interesa que queden acá. Ahí, vamos a dejar eso ahí. Después esto lo voy a tener que editar un poquito mejor para que se vea bien ya, pero de momento cumple con lo que necesitamos ya. Entonces, decimal, dijimos que podíamos hacer eso. ¿Cuáles eran los dígitos de decimal? Todos los usamos siempre, ¿cierto? El 0, el 1, el 2, hasta, ¿cierto? El 9. Si yo le dije a usted, cuenten la cantidad de dígitos, ¿cuántos son? Son de hecho 9 más 1, son 10. Y casualmente, si es que ustedes creen que será casualidad, la base es 10.
Y de hecho no es casualidad. En realidad lo que nosotros tenemos es que siempre en un sistema posicional como el que estamos revisando, ¿cierto? La cantidad de dígitos va a ser igual a la base. Por eso es que nosotros podemos saber directamente que en el binario tenemos que la base del sistema es 2, porque tenemos 2 dígitos. ¿Ya? Muy bien. Así que si yo les dijera, por ejemplo, a ustedes convertir este número, o les pidiera, perdón, que convirtieran este número. Convertir, vamos a subirlo un poquito ahora en un momento para que se vea bien. Convertir, vamos a poner el 1, 0, 1, 1. En este caso a binario, a decimal, perdón. Ejercicio. Convertir 1, 0, 1 para que se note que de hecho está en binario y que no es, por ejemplo, un 1011 en decimal. Vamos a escribir lo siguiente, miren. Vamos a escribirlo así, siempre con ese subíndice, indicando la base del sistema. ¿Ya? Así como lo hicimos en el caso anterior, pero con ese número que era un número decimal, ¿cierto? Así que yo voy entonces a convertirlo. A ver, si alguien ya lo sabe calcular, que escriba cuánto da. Vamos a comprobar. Ya, mira, mira. Hay dos opciones. Alguien dice 10, o era un 2 eso. 11, después 13, 11 y 11, ¿sí? Estamos bien. Para los que todavía no lo han revisado o tienen la duda, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar exactamente lo mismo. ¿Cierto? En base 2. Fíjense que las posiciones, ¿cómo serían en este caso? O sea, los exponentes serían directamente, miren, va a ser 1, perdón que lo escribí afuera, 1 por, este es el primer dígito, ¿cierto? Vamos a ponerlo en rojo ese de momento. Vamos a tener que va a quedar por 2, que es la base del sistema. Recuerden que siempre se toma en cuenta la base primero, o sea, la base para hacer este cálculo. Después elevado a, ¿qué exponente? Fijémonos bien acá. 0 sería para este primero, que sería la unidad, por decirlo así. Después 1, 2, 3. Ese va a ser exponente 3. ¿Ya? Recuerden ahí 0, 1, 2, 3. Más, ¿qué dígito viene? El 0. ¿Cierto? Ese dígito del 0. Después vamos a ponerle también multiplicado por la base del sistema. ¿Sí? Por ahí lo escribieron bien. 2 elevado a 2. ¿Por qué? Porque recuerden que era 0, 1, 2. Más, nosotros lo podríamos haber omitido, pero en este caso, como queremos ver cómo se hace el cálculo, lo vamos a escribir completo. Después viene acá otro dígito que es el 1, ¿cierto? Por la base del sistema, en este caso elevado a, sería, recuerden, 0, 1, en este caso el dígito. Más el último, que sería en este caso el 1, por 2 elevado a 0, que en realidad ustedes saben que es 1, ¿cierto? Así que ahí podemos calcular. Y efectivamente, como nos comentaban, ¿cierto? En el chat, nos da que va a ser 8, ¿sí? Más 0, si queremos escribir el número también, ese resultado. Acá nos queda más 2, y nos queda finalmente más 1, ¿sí? Eso sería igual a nuestro 13, perdón, 11. Probamos todo. ¿Ya? Y ahí nos queda. Esto sería obviamente en decimal. ¿Ya? No se olviden de escribirlo porque podríamos haberlo confundido con otro número, ¿cierto? Ahí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O alguien tiene alguna duda? Escríbeme. ¿Ya? Bueno, si no saben sumar, pueden usar la calculadora, porque en este curso, de hecho, con una calculadora típica de estas como las Casio o las del... Ah, porque el Sunice dice 10 porque me equivoqué yo. Muy bien. Porque el profe estaba pensando en otra cosa, escribió el 10. No, no corresponde. Muy bien. No sean como el profesor, no se equivoquen ustedes en estas cosas, ¿ya? Oh, de hecho está bien, pues. Me hicieron cambiarlo. Bueno, yo también me... Es 10 por lo siguiente, porque ese es el valor que tiene. Recuerden, miren. Ese es el número en binario, el 1011. Claro, y convertimos, como dicen bien en el chat, a decimal. Queríamos saber cuánto era eso en decimal, y en decimal es 11. Por eso le puse el 10. Con los dedos nomás, también se puede. Casi de por vida. Ya. Vamos a probar con otro número, ¿ya? Vamos a ver si se entiende bien. Otro ejercicio, y después vamos a... Muy bien, Alexander, ¿se entendió?
Ejercicio, vamos a ponerle 2. Y vamos a convertir otro número, ya es igual, era relativamente simple. Pongamos uno un poco más complejo para ver qué estamos haciendo. Fabio, que dice que no entendió, mira, puedes revisar desde el principio si es que te quedan dudas, y si no, en este ejercicio también puede que lo puedas entender. Mira, yo lo voy a hacer paso a paso, ¿ya? Sí, lo voy a poner público también. El video va a ser publicado apenas lo tengamos. Le voy a quitar el corte que tuvimos, ¿ya? Porque ahora todavía estoy grabando, así que estamos bien. Y convertir. Vamos a convertir otro número, el 11001. Ese número vamos a convertir, ¿ya? Ya. Entonces, está en decimal, está en binario, ¿cierto? Porque dice una... Ya, mira qué rápido. Alguien escribió el resultado, pero no lo voy a decir todavía. Ya, muy bien. Entonces, podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Recuerden que las posiciones son así, miren. El exponente va a ser 0 para esa, 1, 2, 3, 4. Lo voy a escribir abajo porque en realidad esto es lo que yo por lo general le escribo en la pizarra, ¿ya? ¿Están spoileando el resultado? Ya, miren, por ejemplo, así. 1, después venía el 0, ¿cierto? El 0, el 1. Y acá debería venir... ¿qué fue eso? Qué particular. Ah, me lo tomó como si estuviera ordenado los números. Ya, ahí sí. Entonces acá el exponente sería, a ver, 0, 1, 2, 3, 4. 4, lo quería escribir arriba. 4, después vendría el 3, después vendría el 2, ahí sí. Después vendría el 1, después vendría el 0. ¿Sí? Eso estoy dibujando acá por si acaso, si alguien tiene la duda o llegó después. Son los exponentes que le corresponden acá. Se fijan que ahí puse un exponente 3, ahí puse un 2, ¿sí? El 1 y el 0, esos son los que estamos viendo ahí, los exponentes, tal como en el caso anterior que les mostraba. Exponente, ahí sí. ¿Ya? Entonces, ahí sí podemos verlo directamente, como están diciendo en el chat, precisamente. Va a ser 1, que es el primer dígito, recuerden, el primer dígito por la base del sistema, que en este caso es 2, elevado a. ¿Cuál sería el primero? 4 simplemente. Más, vamos a escribir ahora, ¿cierto? El otro dígito, que es el 1, por la base del sistema, ¿ya? Yo voy a ir haciéndolo paso a paso para estos primeros casos, después vamos a ver que lo podemos convertir súper rápido, ¿ya? Pero me interesa que quede bien claro para incluso quienes recién esto les parece como muy extraño, ¿ya? Así que lo vamos a ir realizando. Entonces, después el otro dígito era 0, ¿cierto? 0 por la base del sistema, que es 2, elevado a 2. Claramente ese número no va a aportar nada, ¿ya? Yo lo escribo ahora para que se entienda bien. 0, después nuevamente por, ¿ya? Y sería en este caso por 2, elevado ahora a 1, ¿sí? Porque es la posición que le corresponde en este caso acá, o sea, en realidad el exponente que le corresponde a esa posición. Y por último, el último dígito, que es 1 por 2 elevado en este caso a 0, que obviamente es 1. ¿Ya? ¿Cuánto da? Y ustedes ya lo tienen. Me preguntan algo arriba, espérame, que el chat se fue muy rápido. Algo que me preguntan. ¿Es mejor hacerlo de izquierda a derecha o derecha a izquierda? Si me preguntan a mí, de izquierda a derecha es más simple, porque uno tiende a verlo así. E incluso les voy a mostrar una forma más rápida, ¿ya? Pero una vez calculemos este resultado. Ya, entonces todo esto va a ser igual a ese primer número, ¿cierto? Es 16, ese es 8, este no aporta nada, ¿cierto? Y el último es 1. Así que si es 16 más 8 más 1, claramente nos va a dar 24 más 1, 25 en decimal, ¿cierto? Como efectivamente lo estaban diciendo sus compañeros previamente, estaban spoileándolos ahí. Ahí, para que quede completo. Y si queremos ser más estrictos y más precisos, podemos hacer esto también, para que no haya ninguna duda. Le podemos poner ahí que está en base 10, pero como les digo, esto solamente es para que no exista ninguna ambigüedad. Ya, ahí, en base 10. Solamente para eso, ¿ya? ¿Se entendió? Todos pusieron 25. Si está en base 10 puede ser el log.
Ya, lo que pasa es que el tema del logaritmo se aplica diferente. Se aplica para poder representar cosas que son más grandes, ¿ya? No sería el caso en esta situación, ¿ya? Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, no, eso no lo vamos a hacer. Ahí sí. Lo que vamos a hacer entonces ahora es ir armando una tabla, porque nos quedan dos sistemas más por revisar, ¿ya? Yo lo voy a armar rápidamente. Por lo general yo lo dibujo en la pizarra, o lo iba a hacer en el otro, en el tablet, pero acá la podemos hacer igual. Vamos a hacer una tabla donde vamos a agrupar todos los sistemas. Déjenme pensar cuántos son. Uno, son cuatro. Vamos a poner entonces 4, 3, sistemas, dígitos. Ya, ahí está. Me sobra una. Ah, me costó ahí sí. Ya. Vamos a escribir entonces el sistema, los dígitos y la base. Ya. Sistema. Ya vimos el decimal, ¿cierto? Vimos el binario. Y vimos qué más. Ninguno más todavía, ¿cierto? Aquí vamos a poner los dígitos. La base. También a la base le dicen radix. Por ahí si es que alguien se llega a encontrar alguna información en un libro así más antiguo, aparece así también. Es lo mismo. ¿Ya? Y vamos a ir rellenando. Tanto sí. Ah, claro, me dicen que use Paint, pero es que la verdad es que de momento así funciona. Lo que vamos a ver respecto a la A, nosotros vamos a ver en un momento lo que es la... Claro, lo que estamos viendo es el código binario. ¿Ya? Entonces, vamos a tener entonces los dígitos. ¿Cuáles son los dígitos de decimal? Van a ir desde el 0 hasta el 9. Este en realidad lo conocemos todos, lo hemos ocupado toda la vida, ¿cierto? Hasta el 9. Son precisamente 10 dígitos, entonces la base es 10. Vamos a tener también el que acabamos de revisar, que es binario. Y mientras tanto yo escribo, quiero que ustedes me pongan ahí en el chat cuáles creen que son los siguientes sistemas que vamos a ver. Yo creo que al menos uno lo van a acertar. Al menos uno. Ya, aquí los dígitos eran 0 y 1, ¿cierto? Y este sería base 2, ¿cierto? Claramente va a ser también igual al número de dígitos que tenemos. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Sí, precisamente. Ahora vienen, vamos a ver octal primero, ¿ya? Y después vamos a ver hexadecimal, o hexa como se le llama muchas veces. Romanos. El sistema digestivo aún no. Ya, entonces octal. ¿Cómo será el octal? Podrán preguntarse ustedes. El octal, el mismo nombre me dice que como que llega hasta 8, ¿cierto? Pero no llega precisamente hasta 8, sino que son 8 los dígitos. Ahí, así que en definitiva, si son 8 los dígitos y partimos en el 0, llegará hasta el 7. Son los números pares. ¿En cuál los números pares, Francisco? Ah, ya. Me lo estaba saltando. Ya, así que como son 8 dígitos, precisamente la base del sistema es 8. ¿Ya? No lo escribo todo, en realidad como de flojo no lo escribo todo, pero se entiende de que siguen igual, ¿cierto? Al 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el 7. El hexadecimal, que lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Pero lo vamos a dejar de momento ahí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una conversión a octal. Vamos a ver si cambiarán algo. Quiero que ustedes lo calculen, a ver qué tan rápido trabajan. Voy a poner por mientras en negrita. No, después lo cambio, ya. Entonces, octal. Otro ejercicio, ejercicio 3. 3. Convertir este número a decimal. A decimal. De hecho, convertir este número a decimal. Mejor no vamos a poner este, no vamos a poner el número directamente. Convertir. Y aquí vamos a escribir. Déjenme pensar un número. 275. Pero en base 8 a decimal. Quiero que lo calculen, desarrollenlo. Yo también lo voy a hacer acá. Ya que algunos responden muy rápido, así que... Entero raro el nombre. ¿Les parece raro el nombre hexadecimal? Vamos a ver después que en realidad tiene sentido con respecto a lo que se va a trabajar. ¿Ya? Vayan calculando. Yo por mientras les voy a dar formato a esto. Recuerden, el 275 en octal.
Oh, que se ve medio desordenado. Bueno, le voy a dar formato después. Y lo subo. Ahora me interesa que no se caiga nomás. Oh, ¿qué pasó aquí? Eso lo cerramos. Ahí sí. ¿Alguien ya lo calculó? Yo mientras voy a ir escribiendo acá. Y vamos a poner el número, 275. Recuerden que queremos convertir a decimal. Bueno, y ahí sí. El número era en octal. Primer dígito. Por la base del sistema. ¿Cuál es la base? 8. Ya, por ahí dicen un resultado. Bueno, dicen dos resultados. Vamos a ver cuál de todos es, ¿ya? Por 8 elevado a. ¿A cuánto debería elevar ese 8? Como esta es la posición, fíjense, iría exponente 0, exponente 1, exponente 2, efectivamente, ¿cierto? A exponente 2. Más. Después viene el 7, ¿cierto? Por, que es el dígito que tenemos ahí, ¿cierto? Times. En este caso, así se pone por si acaso el por. Y venía la base que es 8. Ya, mira, han puesto varios de ese número, así que probablemente sea elevado a 1, ¿cierto? Que es el exponente que le corresponde en esa posición. Al 7 y por último el 5. El 5 por 8 elevado a 0, que sabemos que es 1, pero yo lo escribo de momento. No, ahí sí. Yo lo escribo para que se entienda cómo lo estamos calculando, ¿ya? Así que lo voy a calcular. Vamos a usar la calculadora acá. Déjame buscar la calculadora. La clásica calculadora de Windows. Ah, mira, a alguien le faltó el 5, dice. Ya. Entonces sería 2 por 8 elevado a 2. ¿Y dónde tengo ahí está, 8 elevado a 2. Más 7 por 8, ¿cierto? 7 por 8. Más, el último sería el 5 por, recuerden, 8 elevado a 0 es 1, así que sería 5. Y ahí nos daría efectivamente el resultado que ustedes tenían. Muy bien, varios lo dijeron. Y uno usando el Paint como pizarra. Es que el Paint funciona, ¿eh? Funciona, lo que pasa es que yo prefiero Word porque más que nada costumbre, 189. Además que mientras escribo el número les comento que el Word permite hacer algunas cosas que uno de repente no sabe. Ustedes saben que esos códigos que yo pongo ahí, por ejemplo, times, yo puedo cambiarlos, puedo poner una ecuación completa, un sistema de ecuaciones, por ejemplo, con 2 letras, así, rápidamente. Sí, se puede usar la calculadora para las pruebas. Sí, de hecho, una calculadora básica no se requiere nada más que eso. ¿Se entendió? Bueno, en realidad varios lo pusieron. Ya, muy bien. Muy bien que se entienda. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver el último sistema, ¿cierto? Que algunos por ahí ya lo conocen, yo sé. Y si no, les va a sonar porque en realidad nosotros montones de veces lo ocupamos, pero a veces no conocemos el nombre o cómo se define. Voy a agrandar un poco, pueden imaginarse por qué. Este sistema también va desde el 0 al 9, pero además agrega otros dígitos. Y no son precisamente números, sino que son letras, ¿ya? Así que vamos a ver que viene el 2, después viene el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, hasta llegar al 9, ¿cierto? Me lo salté todo eso. ¿Y qué viene después? Para los que ya lo saben. Para los colores. Ah, sí, muy bien, Ignacio, sí, efectivamente se ocupa para los colores. Efectivamente. Como dice Jorge y después Nicolás y Luis, va precisamente desde la A, la B, la C, la D, la E, la F. Bueno, parece que me pasé ya. Ahí sí, quería seguir poniendo números. A, B, C, D, E, F. Y si ustedes lo suman, ¿cuántos da? Claro, te faltó la E. Serían 10 los primeros dígitos, ¿cierto? Más, recuerden, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No se olviden de que por mucho de que vaya desde 0 hasta un supuesto 15, aún así son 16 los dígitos. Eso es lo que nos interesa a nosotros para definir la base. Así que aquí es 16. ¿Ya? Y ahí tenemos... le puse otra fila. Control Z nomás. Ahí, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ese sistema. Y este sistema es bien interesante y se usa bastante. Vamos a ver que en realidad el sistema hexadecimal se utiliza porque me permite hacer conversiones entre binarios muy grandes hasta hexadecimales más pequeños y poder representarlos más fácilmente y de una forma mucho más humana, porque dependiendo de cómo sea la persona, yo creo que no es tan simple decir, por ejemplo, 11000001 0101.
se le va a uno los números. En cambio, con hexadecimal uno diría 3 dígitos. No recuerdo los números que dije, pero creo que era un 2, era el C, me parece que 1, y después parece que venía el A, si es que no me falló la memoria, pero por ahí va, ¿ya? Si no se entiende, por ahora ahora vamos a revisar por qué y cómo se hace, ¿ya? Qué mejor que con un ejemplo. Vamos a aplicar lo mismo. Claro, así como lo escribe Francisco. Eso sería un montón de unos gigantes. Ya, convertir, en este caso vamos a convertir... ¿cómo apareció eso ahí? Ah, ya sé cómo apareció ahí. Porque se puede escribir en la pantalla. Ya. Convertir. En este caso, vamos a convertir... Sí, no es que este software permite hacer eso. Ya, ya vamos a poner uno simple. ¿Para qué vamos a buscar algo tan complejo? Después podemos hacer otro ejemplo. A simplemente a 10. ¿Qué número es ese? Si les pregunto a ustedes. ¿17? Ya. Déjeme pensar. No, no, es un poco diferente al 17. Vamos a ver por qué. Ya ahora lo vamos a calcular. Recuerden que se aplica exactamente lo mismo. Por ahí va, por ahí va. Recuerden, sería entonces 1F en base 16, ¿cierto? Va a ser igual a 1 por... ¿Cuál es la base del sistema? La tenemos acá, es 16, ¿cierto? 16, en este caso elevado a. Recuerden, el primer elemento que está acá tiene un exponente de 0, ese tiene un exponente de 1, así que sería elevado a 1, ¿sí? Ya están escribiendo el resultado, así que estamos bien. Más, ¿qué es lo que es la f? Y acá ustedes se pueden preguntar, porque de hecho no lo mencioné. Me imagino para los que lo están viendo por primera vez, les puede llamar la atención. ¿Qué pasa con esa A? ¿Qué número representa? De hecho, ¿cómo lo calculo, por ejemplo, una A, una F? En realidad lo que nosotros vamos a hacer no es operar con las letras, sino que vamos a operar con el número que vendría. Fíjense que la A sería el 10, la B sería el 11, la C sería el 12, la D el 13, la E el 14 y finalmente la F es el 15. Así que ese es el número que yo voy a usar. Y ahí vamos a llegar al resultado que dicen sus compañeros. Ahí, por 16, ¿cierto? Que es la base del sistema, elevado en este caso a la posición que le corresponde a ese número, que sería el 0. Así que, ¿cuánto da en definitiva? Nos da 16 más 15, ¿cierto? Efectivamente, 31. ¿Sí? Es un número relativamente corto, pero claramente ahí podemos ver. Estaba lo correcto. ¿Sí? Por eso que muchos escribían 31. De hecho, el 31 sería otro número. Sería justo el que viene antes. Sería entonces en este caso, no, me decían el 32. Por un momento leí mal. Leí como que habían escrito todos el 32 y era al revés. Habían escrito todo el 31 y yo había leído el 32. Ya, ahí estaría el primero. Se me faltó todo. Ahí sí. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a convertir a otro número. Mientras tanto, quiero que ustedes lo hagan. Aunque yo creo que se va entendiendo. Pues mientras escríbanme, si hay alguien que tenga alguna duda, escriba nomás. No se preocupen si algo no se entiende. Y acá lo explicamos ya a la vez que sea necesario. Sí. ¿Por qué no poner los números? Ah, ya, mira, lo que pasa es que lo que se busca es usar solamente un dígito. Un solo dígito. Usar, por ejemplo, una sola representación. No se busca, en este caso, poner, por ejemplo, el número 14, 12, ¿ya? Porque buscamos siempre que sea un solo elemento, por decirlo así. ¿Quién dijo que le dio miedo? Javier. Ya. Entonces, ahí estamos bien, ¿cierto? Vamos a convertir ese número y después vamos a hacer unos cuantos ejercicios, ¿no? De hecho, yo creo que vamos a ver cómo convertir en otro sentido, porque hasta ahora hemos estado solamente realizando... Ah, también se podría poner solo letra, es una buena pregunta. Muy buena pregunta. De hecho, porque como los números del 0 hasta el 9 se conocen y se usan bastante, yo creo que son los árabes los que lo empezaron a usar, ¿cierto? El sistema arábico me parece que usamos nosotros. Y después lo que se hizo fue extender simplemente. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar lo cual ya dominamos del 0 al 9, ¿cierto? Simplemente extendámoslo con, en este caso, letras, ¿no? Y le asignamos el valor que corresponde. ¿Se entiende de que es más simple de trabajar? ¿O ya calculó alguien? ¿Ya? ¿Se entiende lo que le explicaba?
Oh, están rápidos. Ya. Voy a apurar yo. No, voy a hacerlo normal ya. Recuerden que la f representa, en este caso, al 15. ¿Cierto? 15 por la base del sistema que es 16 elevado a... Recuerden que aquí vendría exponente 0, 1, 2. Más, puse un tilde, no puse, ahí sí. Más, nuevamente el 15, ¿cierto? Que es el otro dígito que está acá. No usamos la f. Por, acá nos va a dar 16. Más el último dígito que sería ese 8, ¿cierto? 8 por 16 elevado a 0, que sabemos que en realidad va a ser 1, pero igual. Ahora sin calculadora. Sí. Pueden practicar si ustedes quieren. Pero por lo general, para las pruebas, incluso presencialmente, en el caso que hubiéramos estado presencial, también se puede ocupar, ya, así que no se preocupen por eso. Porque esto es finalmente un curso de electrónica digital, pues no de aritmética ni cosas así. ¿Y qué nos da? Yo lo voy a calcular también. ¿Dónde dejé la calculadora? Se me perdió. Ahí está. ¿Dónde se me fue la calculadora? Ah, estoy ciego. La tenía en la otra pantalla, perdón. Sí, pues ocupo la del PC. Ya. Entonces sería 15 por 16 al cuadrado. 15 por 16 al cuadrado más 15 por 16 más... Bueno, tengo que poner el 16, sí. Más, ahí sí, 8 por 1, ¿cierto? Que sería el 16 elevado a 0. Y efectivamente nos da el 4088. 4088. Eso sería en base de 10, efectivamente. ¿Sí? Estaba multiplicando de más. Ya. Entonces, ¿se entiende? Ya, muy bien. Y mientras tanto yo le pongo un título a la tabla. Ya, muy bien. Entonces, tabla con los sistemas revisados, vamos a poner nomás. Sí, porque uno podría también acá preguntarse lo siguiente. ¿Y podría yo usar otra base, por ejemplo? ¿Podría usar la base, por ejemplo, 4? ¿Dónde no hay un 10? Ah, porque hay un 10 ahí, ese 10 pequeño, tú dices. Recuerden que ese 10 lo que me está diciendo es que este número, que está acá en base 16, que sería hexadecimal, si yo lo represento en decimal, sería ese número, ¿ya? Ese 10 pequeño indica eso simplemente, ¿ya? No es parte del valor, por decirlo así, del número, sino que simplemente es un indicador, ¿ya? Que para este caso queda como muy grande y por eso parece raro, pero porque si, piensen lo siguiente, si yo les dijera simplemente 4088 y no le pongo nada, ¿cómo diferencian ustedes que ese no sea, no sé, un 4088 en hexa? Podría serlo, ¿cierto? Podría hacerlo simplemente que no usé dígitos que correspondieran a letra y sería otro número, ¿cierto? Entonces, para eliminar esa ambigüedad es que le ponemos ese sub 10 para indicar que es en decimal. Me pregunta Alexander si los ceros y unos se ocupan solo con el binario. De hecho, si lo piensan bien, el 0 y el 1 se ocupa con todos los sistemas. Porque, por ejemplo, si yo dijera esto, miren, este número, y les pregunto así, ¿qué número es ese? Sin escribir nada más. ¿Qué número podría ser? De hecho, una buena pregunta, Camila. Me pregunta, ¿nunca tendremos que pasar números decimales a binarios? Y sí, vamos a hacerlo en un momento. Ya, eso es justamente lo que viene ahora. Ya, ustedes pueden decir es 1000, ¿cierto? Ah, pero ¿y si yo digo... Se me corrió allá. Ahí sí. Pero ¿y si yo digo esto? ¿Sigue siendo un 1000? No, pues no es un 1000 en decimal, ¿cierto? Sería ahora simplemente un 8. ¿Se fijan? Por eso es que es importante identificar en qué base estamos. Si hubiera sido, por ejemplo, en octal, ¿qué sería? Sería un, a ver, 1, 2, perdón, 0, 1, 2, 3. 8 elevado a 3. No me pregunten cuánto es 8 elevado a 3. De hecho, vamos a hacer trampa y lo vamos a calcular. 512. ¿Se fijan? O 256 me dice alguien. 0, 1, 2, 3. No, sería 8 elevado a 3, recuerden. ¿Ya? Sería eso. 1 por 8 elevado a 3. Y según mis cálculos, si no estoy fallando, si no me corrigen nomás,
512, ¿cierto? En decimal. ¿Sí? Y ahora respondo a lo que me decían recién, miren. Me decían, ¿y por qué solamente convertimos a decimal? ¿Qué pasa con los demás sistemas? ¿Por qué nunca convertimos a ellos, por ejemplo? ¿No es válido acaso? Y de hecho sí. Lo que acabamos de hacer nosotros, todo esto son conversiones a decimal. Y lo vamos a poner acá, miren. Conversión a sistema decimal. Ya después yo por si acaso le voy a arreglar el formato porque como lo estamos escribiendo así al vuelo, por decirlo así, de repente queda medio desordenado, pero yo después lo voy a arreglar para que se vea bien ya, cuando lo suba. Lo vamos a dejar un poquito más grande y todo. Ya. Así que ahora lo que vamos a hacer es conversión a binario, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a escribir conversión de decimal a binario. Y tenemos varias formas. Y también, obviamente, después vamos a ver al otro sistema, que también funciona. De decimal a binario. Esto lo vamos a dejar como un título después. Ojalá en el medio por mientras. ¿Cómo hago eso? En principio, lo que tenemos que hacer, o lo que podemos hacer, son dos cosas, miren. Uno, la primera opción, hacerlo intuitivamente. Intuitivamente. ¿Cómo lo podemos hacer intuitivamente? Vamos a verlo en un momento. Y la otra forma va a ser sistemática. Sistemáticamente, para ser más completo. Sistemáticamente, ahí sí. Y miren lo que vamos a hacer. Como les decía, vamos a ir parando con ejemplos porque se tiende a entender mejor. Vamos a convertir, por ejemplo, el siguiente número. Uy, que estoy escribiendo mal, ahí sí. Convertir, ¿qué número vamos a convertir? Dijimos de decimal a binario. Vamos a convertir uno no tan grande. Uno, por ejemplo, el 32. No, vamos a convertir el 29. No me pregunten por qué, se me ocurrió recién. ¿No? Ahí. El 29 lo vamos a convertir, recuerden que está en decimal, lo vamos a pasar a binario. Creo que tengo una flecha ahora, ¿no? No, falló. No me acordé de cómo era. A binario. ¿Ya? Lo convertimos. La primera forma que lo podemos hacer es, como yo le decía, intuitiva. ¿De qué nos sirve pasar de un sistema a otro? Lo que pasa es que cuando nosotros estemos trabajando con sistemas digitales, los sistemas digitales realizan diferentes operaciones, matemáticas y lógicas. Entonces, si nosotros queremos entender cómo funcionan los sistemas digitales en su más bajo nivel, tenemos que saber al menos convertir entre sistemas, quizá no octal, pero sí, por ejemplo, decimal, binario y hexadecimal, ¿ya? Para eso nos sirve en realidad, en este curso. Me dicen también si tengo un 1000, o en realidad un 1011 binario y quiero pasarlo a octal, ¿es necesario saber su equivalencia decimal? En principio no. En principio yo podría pasarlo directamente, pero lo vamos a ver en un momento ya. Vamos paso a paso. Y tenemos entonces que convertir 29 en base 10 a binario. Lo podemos hacer intuitivamente de la siguiente manera. ¿Qué pasa si yo digo esto? Miren, yo digo que tengo los siguientes números. Tengo, por ejemplo, 1, 1, 1, así. Todos estos números. ¿Ya? Yo sé que para esos números yo voy a tener un valor que va a corresponder, ¿cierto? Ese, por ejemplo, 2 elevado a... Vamos a poner menos para que no sean tantos, ¿ya? Vamos a poner uno ahí. Ahí, para que sea más fácil de mostrar lo que les quiero representar acá. Ya, por ejemplo, acá vamos a poner 2 elevado en este caso a 3, ¿cierto? Después vamos a poner 2 elevado a 2. ¿Sí? ¿Qué sería esto que estoy haciendo? Simplemente el valor que le corresponde o el peso que les corresponde según su posición. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ya? Y aquí vendría el 2 elevado en este caso a 0. ¿Cierto? Eso es lo que tengo ahí. Vamos a separar un poco para que quede tal cual como lo tenemos acá, miren. Ahí. Ahí, por ejemplo. Ahí. ¿Se entiende de que
un 1 en esta posición va a pesar eso, un 1 en esa posición va a pesar eso, y así. Entonces, yo podría decir inmediatamente, ah, ya, pues si yo sé que ese es un 2 elevado a 3, ¿por qué no digo entonces que un 1 ahí vale 8, simplemente? Y que un 1 en la otra posición vale 4, y que un 1 en la otra valdría 2, y que finalmente un 1 en esa otra posición valdría simplemente un 1, y me ahorro el hecho de estar usando el exponente. Podría hacerlo, ¿cierto? ¿Sí? Eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Entonces, yo quiero que pensemos lo siguiente. Si yo tengo los valores para diferentes posiciones, veamos. Yo tengo, por ejemplo, el 8, no, voy a poner el 16, voy a poner el 8, voy a poner el 4, con la mano, voy a poner el 2, voy a poner el 1, ¿cierto? ¿Qué son estos números? Son simplemente los números que se corresponderían, ¿cierto?, al hecho de tener un 1 en una posición determinada. ¿Sí? Ahora, con esto yo tengo que pensar, ¿con qué combinación de estos números voy a obtener el 29? Si yo tomo, por ejemplo, el 16, ya tengo 16, me falta todavía para completarlo. ¿Qué pasa si le sumo el 8? Me da 24, ¿cierto? Me faltan 5. Ya le voy a poner el 4 y le voy a poner el 1. ¿Sí? Entonces con eso yo sé, ah, mira, entonces si con esos números yo completo el 29, puedo decir entonces un 1, 1, 1, 0, 1, como ya lo escribieron algunos, ¿cierto? Me va a dar el valor. Esta es la forma intuitiva. Claramente ustedes se podrán dar cuenta que para números muy grandes quizá no es lo más apropiado. Quizá, depende del caso. Pero para números así relativamente pequeños es súper rápido. Entonces, en base a eso, yo puedo decir entonces que vamos a tener que el 29 va a ser igual entonces al siguiente número. Me quedo como en rojo, pero vamos a cambiarlo. Entonces va a ser el 29 en base 10 igual a el 1, 1, 1, 0, 1, y ahí lo vamos a tener, ¿cierto? Ese va a ser el número. ¿Cómo lo hice nuevamente? Simplemente así. Fui asignando, ¿cierto?, el peso. Recuerden, un 1 en cada una de estas posiciones tiene un valor determinado, ¿cierto? Un 1 acá pesa un 1. Sí, porque queda multiplicado por 2 elevado a 0. Un 1 acá pesa 2 porque queda multiplicado por 2 elevado a 1. Un 1 en esa posición pesa 4 porque queda multiplicado por un 2 elevado a 2. Y por último, ¿cierto?, un 1 en esa posición, ¿cierto?, pesa un 8, dado que es multiplicado por 2 elevado a 3. Y uno podría decir, ya, pero ¿y eso aplica para los demás casos? De hecho, sí. Podría seguir 32, 64, 128, 512, 1024, 2048, 500, después 5096. No, 4096. Estoy inventando ya. Dejémoslo hasta ahí, ¿cierto? Y en realidad, esos son los números que ustedes escuchan siempre, ¿cierto? Me imagino que de repente cuando les venden planes de internet, como el de BTR que anda mal, pero... Lo han escuchado, ¿no? Sí, pero bueno, es lo que hay. ¿No entiendes por qué está el cero, Matías? Mira, ¿por qué está el cero? Porque lo que estoy haciendo acá es simplemente decir, ya, mira, si yo pusiera un 1 en esta posición, ¿completo o no completo el número? Claramente, si yo pongo solamente el 1, si no cuentes los que están acá, no, porque me va a dar 1, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, voy y pongo el 4, ah, ya, ahí el 4 más el 1 me va a dar un 5, ¿cierto? Con la mano se puede hasta el 31. Ya, el 1, con este me da el 5. Si yo pongo otro 1 acá, con eso, ¿cuánto me da? Me da 12, 13. Y después pongo otro 1 ahí, que corresponde a un 16, ahí me da, ¿cierto?, los 29. ¿Y por qué no puse acá el número? Porque si yo pusiera otro 1, me daría otro número. Me daría, de hecho, el 31. ¿Sí? Muy bien, Matías. Ya. Efectivamente, si pusiera un 1 ahí. Ahora, claramente, como les decía, esto para números relativamente pequeños, esto funciona súper bien. De hecho, es rápido, uno después se acostumbra. Yo diría que hasta, no sé, números hasta de unos 1000 y algo, anda súper bien. Pero para números más grandes, o de repente no tan cómodos, o sea, no tan cómodo trabajar en este caso, podemos hacer lo siguiente, miren. Y no les puse número, vamos a ponerle número acá, para indicar que esto fue hecho intuitivamente. Y ahora lo que vamos a hacer es hacerlo de forma sistemática, porque no vamos a estar siempre agrupando 1 y 0, ¿cierto? Se puede con trinario. De hecho, ¿qué es lo que es el trinario? O sea, como un número con 3 dígitos, supongo. Pero debería poderse también. ¿Cuándo está este video? Estará en el aula. Ahora que terminemos, tengo otra clase
con el otro paralelo, ¿ya? Así que una vez que termine, voy a subir todos. ¿Ya? Yo creo que a las 6:30, máximo a las 7, ¿ya? Entonces, ahora, método sistemático. Y para el método sistemático yo por lo general lo hago en una tabla así dibujada a mano, pero aquí vamos a insertar una tabla. Ya voy improvisando, ¿ya? Oh, ¿qué fue eso? Eso es extraño, vamos a cambiarlo. Vamos a poner la tabla primero. Y vamos a poner unas cuantas casillas aquí para que nos quede lo que nosotros necesitamos hacer. Este método sistemático tiene una forma en que se va trabajando. Ustedes van a ver ahora que en realidad yo tengo que armar como una especie de tabla y voy poniendo acá los diferentes números. Miren lo que voy a hacer. No se extrañen, si no es tan raro como parece en principio. ¿Se puede hacer decimal a octal de la misma forma? Sí, de hecho, teniendo un número en decimal se puede pasar directo a octal. Se puede hacer igual. Lo que pasa es que por lo general uno como que los números o las potencias de 8 uno no se las sabe tan de memoria. O sea, uno sabe 8, 64, 512 y después como que no las maneja tanto, ¿ya? Pero en principio sí se puede hacer. A menos que alguien aquí se sepa las tablas de... O sea, las tablas, las potencias del 8. Yo al menos manejo esas tres, ¿no? Esos tres valores. Sí, de hecho sí, hay forma de hacerlo más rápido. Estamos viéndolas paso a paso, ¿ya? Primero, 29. Escribimos acá el número y acá vamos a escribir la base del sistema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Quiero que pongan atención. ¿Sí? Le respondo a Nicolás que de hecho puedo hacer transformaciones agrupando dígitos. Ya, tengo el 29, que es el número, fíjense. El número que quiero convertir, la base a la cual quiero llegar, y voy a ir haciendo lo siguiente. Voy a dividir el 29 en 2. Vamos a dividir el 29 en 2. Vamos a ponerlo acá. 29 en 2. Entonces va a ser 29 dividido en 2. ¿Cuánto nos da? 14. Y nos sobra 1, ¿cierto? 14 y nos sobra 1. El resto lo vamos anotando ahí. Repito, 29 dividido en 2 nos da 14, nos sobra 1. Después 14 dividido en 2 va a dar 7, eso no necesito la calculadora, ¿cierto? ¿Y me sobra algo? No, no me sobra, ¿cierto? Me queda 0. Después voy a tener, ¿cierto? El 7 dividido en 2 me va a dar 3 y me va a sobrar 1, ¿cierto? No está perfectamente contenido. Después, el 3 lo divido en el 2 y me va a dar, ¿cuánto? 1, solamente está contenido una vez. Y me va a sobrar un 1. ¿Sí? Yo creo que sí, ¿cierto? Y el último, mucho cuidado con esto. ¿Qué pasa con ese 1? Lo divido en 2, ¿está contenido? Porque arriba del 7 hay un 0. Ya. Voy a terminar con este y repito el procedimiento completo, ¿ya? Sería, el 1 dividido en 2 no está contenido, ¿cierto? El 2 no cabe en el 1, así que me da 0 el cociente. Y el resto va a ser lo que me sobre, que sería en este caso 1. Voy a partir de nuevo, por si acaso les quedó alguna duda. Saco su lado NASA. Ya. Entonces, partimos. Este número que está acá es el que queremos convertir. Luego, vamos entonces a hacer lo siguiente, miren. 29 dividido en 2 va a dar 14, ¿cierto? Pero me va a sobrar 1. Anoto siempre el resto ahí. Luego, el 7 lo divido en 2, me va a dar 3. Y anoto su resto justo encima de él. Después, el 3 dividido en 2 va a estar contenido una vez el 2 en el 3, ¿cierto? Así que anoto ahí ese 1 y el resto, que va a ser 1, lo pongo ahí. ¿Sí? No se pierdan. Después, el 1 lo divido en el 2 y vemos que en realidad el 0, perdón, el 2 no está contenido en el 1. Así que me da 0. Por eso me da 0. ¿Ya? Y finalmente, ¿qué pasó con el valor? Espérenme, íbamos en 29, ¿cierto? Dividido en 2, me da 14 con resto 1. 7 dividido en 2, me da 3 con resto 0. Después el 3 dividido en 2. De hecho puse un número de más ahí, pero no, está bien. Después el 3 dividido en 2 me da 1 con resto 1. 1 dividido en 2, claramente no está contenido, así que me da 0, ¿cierto? Con ese valor 1, y me parece que puse un número de más. No, está bien. 1 dividido en 2 me da 0 con resto 1, y el 0 dividido en 2. A ver, déjame que parece que me pasé 1 ya. 29 dividido en 2 me da 14 con resto 1, a ver si ahí va bien. El 7 dividido en 2
me da 3. 14 dividido en 2, ahí sí. 29 dividido en 2 me da 14 con resto 1. 14 dividido en 2 me da 7 con resto 0. Ahí sí, me estaba saltando 1. 3 dividido en 2, ¿cierto? Me da 1 con resto 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Que me corrí unos dígitos en una explicación, pero espero que no se hayan confundido. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, bien. Ya, entonces, si se dan cuenta, ¿qué apareció acá? ¿Qué será esto que está acá? Miren, 11101, precisamente el número. Así que estaría listo. Precisamente el número. Entonces, este método sistemático, o sea, yo lo puedo seguir aplicando y aplicando y aplicando y va a funcionar. Ya. Y de acá, ustedes podrían preguntarse también lo siguiente. ¿Pero esto es válido solamente para binario o se podrá aplicar, por ejemplo, para hexa? ¿Funcionará? Veamos, verifiquemos si es que podemos. Vamos a hacer otra conversión. Oh, ¿por qué me sale el del 3? No sé. Déjame el 2. Ya, vamos a dejar así nomás. Convertir a este número. ¿Ya? Y este es el último que vamos a convertir porque estamos medio justo en el tiempo. ¿Ya? Claro, como pregunta Nicolás, si solo trabajamos con positivo, nosotros el día miércoles vamos a empezar a ver ya números con signos positivos y negativos, ¿ya? De momento estamos haciendo conversión. Ahí apareció el 2. Ya, y vamos a convertir entonces otro número, miren. El 356, porque quiero que no se queden con la duda qué pasa con los otros números, ¿ya? Con el 356, que ese sonido medio raro. No sé si ustedes lo escuchan, pero está sonando como una bocina, como si fuera un incendio. Espérame. No, este no. Era en decimal. Lo negativo lo vemos el miércoles, así que no se preocupen, ¿ya? Ya, 356 lo vamos a convertir a hexa, lo vamos a hacer directo, ¿ya? Pero lo vamos a hacer con el método sistemático. Oh, no, no soy de Playa Ancha. Estoy, de hecho, como en el Cerro Merced, pero se escucha, ustedes saben que es súper fuerte ese sonido. Ya, vamos a realizarlo acá. Vamos a copiar la tabla, ¿ya? Vamos a reciclar y vamos a borrar todo, ¿ya? Recuerden, cualquier duda me escriben, ¿no? ¿Ya? Son muchos mensajes, pero de momento no estamos evacuando, pero de hecho estamos aquí en la casa hace mucho rato ya. Recuerden ustedes también cuidarse, hay que tener cuidado y no transitar es lo mejor en realidad. Por lo que todos comentan, esto tiene para largo, así que es mejor prevenir, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a hacer esta conversión, miren, exactamente lo mismo. Quiero que pongan mucha atención porque por ahí se puede generar dudas. Y yo sé que para el caso hexadecimal. Ahora, partimos. Recuerden que este es el número que queremos nosotros llevar al otro sistema y esta es la base del sistema. Así que sería 356 dividido en la base que sería 16 y me da 22. Tengo que anotar el 22, miren, mucha atención. De hecho voy a achicar esto un poco para que vean la calculadora al mismo tiempo. La calculadora creció mucho. Vamos a ponerle ahí. Ahí, ya. Ahora sí. Entonces, vamos a tener 356. El resultado me da 22, ¿cierto? Lo anoto acá. 22. Y ahora ustedes deberían preguntarme, bueno, ¿y qué resto pongo, cierto? Pongo el 0,25 y en realidad no. Le tengo que quitar, mucha atención, la parte entera, que son los 22. Se los quité, me quedó 0,25. Ahora eso lo multiplico por 16 para obtener recién el resto. Y el resto que me dio es 4. ¿Se entiende? ¿Francisco me dice algo? Ya, entonces, repito, si le da irracional, como le dio acá, si le da irracional no debería darle irracional. No sería el caso en este tipo de números, ¿ya? Lo pueden probar. Y entonces, repito, 356 dividido en 16 nos dio 22,025, ¿cierto? 356 dividido en 16 nos dio 22,55. Nos quedamos con la parte entera porque es el cociente. Si el resto es mayor que 9, efectivamente, ponemos la letra, como me dice César en el chat. Así que le quito 22
me quedó el 0,25 y esto lo multiplico por 16 y ahí recién voy a obtener el resto. Continúo, 22 dividido en 16. 22 dividido en 16. Me da 1. Bueno, en realidad era lógico que estuviera contenido una vez, ¿cierto? Y el resto para obtenerlo hago lo siguiente. Voy a quitarle la parte entera, multiplico por 16 y me dio 6. ¿Y cuál sería el número ahora? ¿Me podrán decir ustedes ya? ¿Cuál creen que es? 0. No, no es 0. ¿Claro? De hecho, el número va a ser precisamente el 64 que está ahí. Así que, de esta forma, tenemos que, ¿cierto? 356 en base 10. Ese no es un 10. Es igual a el 64 en base 16. Y lo podemos comprobar igual, ¿no? Comprobemos. Debería ser ese número. ¿Cómo nosotros lo podríamos hacer para convertirlo? Diríamos, esto es una comprobación, ¿ya? No es necesario para resolver el problema. 16, perdón, 6 por 16, ¿cierto? Elevado a 1, que en realidad da 16, más 4, que es el otro dígito, por el valor que me da, que sería en este caso 4 por 16 elevado a 0, que en definitiva nos da, ¿qué número? 6 por 16, más, wow, ¿qué escribí? 6 por 16 elevado a 1. A ver, ¿habré fallado en algo? ¿A usted le dio bien? Ah, no, pero ¿saben qué pasa? Nos faltó algo. ¿Se acuerdan qué nos faltó? Miren lo que hice en el último. Tengo que terminar, pues no terminé el problema. Ahí está. Así que estamos bien en el sentido de que, luego, lógicamente, el 1 dividido en 16, ¿cuánto da? Va a dar 0, ¿cierto? ¿Y cuánto sobra? 1. Ahí sí. Así que tengan cuidado, no hagan lo que acaba de hacer el profesor, porque si no se van a equivocar. No es la idea. Ahí sí. Ahí sí. El profesor se equivoca por hacerlo muy rápido. Ahí sí. Ahí sí. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Oh, sí, pues efectivamente Francisco no había llegado al 0. Sí, no hagan lo que hice yo. Así que ahí sí. Y ahí sí nos va a dar. Más era, yo tengo el 96, ya está listo, ¿cierto? Más 16 al cuadrado, que sería 256, pero lo voy a calcular igual. Más los últimos 4. Ahí está. Sí, ahí sí. Ya, muy bien. Por eso era bueno comprobarlo, ¿ven? Así que estamos bien. Ya, ¿y cómo estamos? Estamos justo en la hora. Bueno, ¿qué alcanzamos a hacer hoy día respecto a lo que teníamos planificado? Déjenme revisar. Alcanzamos a hacer la conversión, pero nos faltan algunas cosas. Miren, voy a anotar acá qué queda pendiente para que partamos de eso en la próxima clase. Por mientras, escriban ustedes si tienen alguna duda. ¿ya? Yo voy a escribir lo que está pendiente para así que no se nos olvide continuar correctamente. ¿ya? Y yo hoy día mismo le voy a subir este apunte, ¿ya? Un poquito más ordenado, pero no voy a cambiar nada. ¿ya? Pendiente para la próxima clase. Para la siguiente clase sería ya, recuerden, ya hicimos conversión, ¿cierto? A hexadecimal, a binario, ¿cierto? De decimal, pero nos falta algo. ¿Qué pasa si yo quiero convertir directo entre, por ejemplo, binario y hexadecimal, o hexadecimal a binario? ¿Podré hacerlo? De hecho, sí podemos, ¿ya? Eso nos faltó por ver, pero ya quedará para otra sesión. Y ahí continuamos con los números también con signo, ¿ya? Para la próxima clase, entonces sería conversión. Acá tampoco hicimos a octal, pero se entiende de que en realidad si divido en 8 también va a funcionar de la misma manera. ¿ya? Y quizás vamos a partir con algunos ejemplos de este tipo. ¿ya? Conversión dijimos ya, de binario a hexa y viceversa. ¿Cierto? Y después vamos a ver números con signos, ¿cierto? Algunos ejercicios y números con signos.
Y lo escribí exactamente así. Algunos ejercicios o ejercicios y números con signo. ¿Sí? ¿Les parece? Hoy 27 nuevos mensajes, 28, y yo no los he leído. Y ahora sí los leo. Oh, una pregunta, ahora sí. Sí, todo esto lo voy a subir, lo que acabo de hacer. ¿Por qué 4x4? ¿Dónde escribí 4x4? Ah, no, no se preocupen, es solamente un error de escritura, un error de tecleo. ¿Ya? Sí, gracias por corregírmelo, pero sí, en realidad... Oh, me he implantado ya veces el 4x4. El 22 que está sobre el 4. Ah, ya, este 22 que está acá, mira, Sebastián, es por lo siguiente, porque recuerda que es 356 dividido en 16, me da 22,25 si recuerdo bien. Me quedo con la parte entera, que era el 22, y luego le quito la parte entera al número y ese 0,25 lo multiplicaba por 16, para así poder obtener efectivamente el resto. ¿Ya? Eso es lo que va quedando arriba. Y miren, respecto a los PDF, yo les recomiendo de que se vayan quedando con lo que estoy revisando en estas clases, porque yo a medida que haga falta ver algo en los PDF, los voy a revisar. En principio nosotros en las clases vamos a ver todo lo necesario, ¿ya? Claro, y el complemento 1 y complemento 2 que me están preguntando, eso viene acá, en la representación de números con signos. Así que no se apuren porque nosotros vamos a ver todo. Créanme que vamos a ver todo. ¿Ya? Así que, y de hecho vamos a ver probablemente más de lo que están acostumbrados algunos que por ahí vieron llegaron a tener el semestre pasado, ¿ya? Ya voy bajando en el chat para leer las últimas preguntas y después cerrar, ¿ya? Ya, sí, voy a subir este mismo Word, efectivamente. Ah, me dicen que, ¿qué pasa si es que pasando a binario me sobra un número, por ejemplo el 2, y el número no cabe, supongo, o no cabe, ¿ya? Si me sobra un número y no cabe, me da 0. Por ejemplo, este es el caso. Fíjense que 1 dividido en 16, claramente el 16 no está contenido en el 1, ¿cierto? Así que me da 0, porque esa es la cantidad de veces que está contenido, y el resto va a ser ese número que tenía. En tu ejemplo que me daba sería 2. Claro, de hecho hay una guía de ejercicios. Me parece que no está publicada, pero voy a subir una guía de ejercicios y con eso mismo vamos a resolver tanto en la clase siguiente, una cantidad obviamente más acotada, y también en las ayudantías, ¿ya? Claro, en binario no sería el caso, sí, efectivamente, Antonio. Ya, espero que les haya quedado claro. Si les quedaron dudas, me escriben en el foro de consultas, ¿ya? Yo ahora lo que voy a hacer es finalizar esta sesión y voy a después a pasar a la otra, ¿ya? Sí, hay que reclamar a BTR. Ya, pues gracias por su paciencia, ¿ya? Y que estén muy bien. Nos vemos, cuídense. La ayudantía aún no, pero la siguiente semana sí, porque ya están elegidos. Chao, que estén muy bien. Nos estamos viendo el miércoles. No dejen de asistir. Si alguien se perdió el comienzo, lo vamos a ver entonces lo pueden ver después en el video que está subido, ¿ya? Ya. Chao, que estén muy bien. Nos vemos. Yo me voy a ir desconectando. Chao, chao. Vamos a cerrar el chat y nos vemos.